Nuevamente es un gusto estar con ustedes en Economía Práctica para Todos. Estamos en nuestro capítulo sexto. Continuamos con el estudio de estos fundamentos de contabilidad empresarial. Recuerden que hemos hablado del estado de balance y del estado de resultado. Hoy vamos a continuar con otros estados contables financieros muy importantes. Inicialmente el de flujo de caja o estado de liquidez o flujo de tesorería, y luego vamos a hablar de las razones financieras. El estado de flujo de fondos o estado de caja o de flujo de tesorería es trascendental para la toma de decisiones del día a día y también de proyección hacia futuro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con liquidez, a diferencia del estado de balance, donde los activos aparecen uh, implementados de acuerdo con un sistema de causación. En la mayoría de países es así. En otras palabras, que lo que se ha vendido a crédito aparece como un ingreso, pero es un ingreso causado. Y no quiere decir que el dinero ya se haya recibido físicamente en la caja de la empresa, sino que existen unas cuentas por cobrar, todavía no las han pagado. Bueno, a diferencia de esto que se presenta cuando estamos mirando el estado de balance, en el de flujo de caja lo que se refleja es el movimiento tangible, verdadero, que uno puede tocar, el estado de ingresos y egresos del dinero como activo líquido, como activo listo para realizar transacciones, realizar negocios. Entonces, los bancos, cuando están estudiando solicitudes de préstamo, cuando quiera que se están negociando, buscando inversionistas, quizá para vender una empresa o para atraerlos a asociarse, es muy común que se solicite el estado de tesorería, el estado de liquidez, el flujo de caja. ¿Qué es esto? Ustedes lo encuentran en las famosas hojas de Excel o relaciones ingreso-gasto. Aparece el movimiento del dinero, el concepto y la fecha. Se puede saber entonces a lo largo del mes cuándo y en qué cantidades va entrando el dinero de acuerdo con estudios serios, con una programación de recaudos y pagos. Y también se tiene clarísimo cuándo debe hacerse cada desembolso para pagar las obligaciones. Eso da como resultado el movimiento neto y el saldo neto de liquidez, de dinero con que se cuenta para poder operar, invertir, realizar pagos. Hay otro estado contable financiero también muy importante, que es el de cambios en el patrimonio. Patrimonio sabemos que está representado por los activos menos los pasivos. Dicho de otro modo, es la diferencia entre activos y pasivos. Puede ser que cambiemos activos por estrategia de negocios, que teníamos unos terrenos para construir, si se trata de esa nuestra actividad, y que necesitamos vender alguno de esos terrenos para comprar maquinaria que también vamos a necesitar para construir. Entonces no ha perdido dinero la empresa, el patrimonio no se ha deteriorado, simplemente se cambió un activo por otro, o que se utilizara parte del dinero que se obtenga con la venta de ese terreno para pagar obligaciones con los bancos. Podría ser interesante, un buen negocio. Disminuir pasivos.
puede ser muy costoso seguir pagando los intereses de un préstamo y que resulte más ventajoso, si hay un buen precio para la venta, vender el terreno, ¿verdad? Son decisiones que hay que tomar a lo largo de la vida de una empresa. ¿Qué es mejor? Conservar un activo si está rentando, pero que se tiene un pasivo cuyo costo es superior a lo que está rentando el activo. En principio parece más lógico vender el activo y con eso pagar el pasivo. Ahora depende siempre, claro que debe haber un depende, que es que necesitamos para el largo plazo contar con ese activo que después va a rentar más. Bueno, eso habría que tenerlo en consideración. Ahora vamos a hablar de razones financieras, también conocidas como indicadores, índices financieros. Estos indicadores o razones son simplemente comparaciones entre cuentas del balance y del estado de resultados. Comparamos, contrastamos. Eso matemáticamente equivale a mostrar como un quebrado, dividir una suma correspondiente a un concepto entre otra. Y ese resultado es lo que nos permite llegar a conclusiones. Vamos a mirar esto con calma. Las primeras razones financieras o indicadores financieros o índices que vamos a mirar son los de liquidez, los que nos dicen cómo anda el negocio, cómo están las finanzas de la empresa, de manera que podamos saber si con el activo líquido, si con el dinero con que contamos ordinariamente podemos atender nuestras obligaciones que son exigibles también en un periodo ordinario que podamos llamar de corto o mediano plazo. Entonces, el indicador de liquidez corriente, ese resulta de dividir el valor del activo corriente entre el de pasivo corriente. Activo corriente, el dinero que tenemos disponible en un periodo corto o mediano, según el análisis. La idea es que el numerador sea superior al denominador, ¿verdad? Entonces la relación de ese quebrado va a dar superior a 1, superior a la unidad, mayor que el 100%. Quiere decir que los activos corrientes son suficientes para atender, para pagar ese pasivo corriente o de corto plazo. Hay otro indicador que también tiene que ver con liquidez, que tiene un nombre bien curioso, lo llaman prueba ácida. ¿Eso qué es? La prueba ácida consiste en tomar el inventario y restárselo. ¿Inventario de qué? De productos terminados, de productos en proceso y de materias primas. Y todo eso, restárselo al activo corriente. El resultado de esa resta, activo corriente menos inventarios, ese resultado, dividirlo entre pasivo corriente. Vamos por partes. Sé que me van a preguntar, bueno, pero entonces el activo corriente, ¿qué lo integra? Dinero que esté en caja, que es lo que les he venido diciendo, pero también cosas que puedan fácilmente realizarse en un mediano plazo, que se vuelvan dinero en un mediano plazo, los productos que ya están listos para vender, las cuentas por cobrar que ya casi nos pagan. Todo eso formaría parte del activo corriente en sentido estricto. Bien, con la prueba ácida, lo que se dice es, restémosle a todo ese activo corriente lo de inventarios y con eso estamos como más seguros, una manera como más conservadora de estimar
si la empresa está en condiciones de pagar ordinariamente sus pasivos de corto plazo. Y hay otro muy interesante indicador de liquidez, que es el capital de trabajo. ¿Eso de dónde sale? De restar del activo circulante el pasivo circulante. Miren la diferencia. En las otras razones o relaciones teníamos un quebrado, una división. En esta lo que se utiliza es una resta. Quitarle a los activos circulantes el pasivo circulante. Por supuesto, el resultado debe ser positivo, que el activo permita pagar el pasivo. Si la empresa presenta un capital de trabajo negativo, está en dificultades muy serias para operar. Hay otros indicadores o razones, no solo son las de liquidez, tenemos las de actividad. Algunas sirven para ver qué tan eficiente es la organización empresarial en el uso de los inventarios. La idea es que los inventarios no se queden ahí quietos en las bodegas, porque el inventario como tal no genera rendimientos cuando el producto ya se vendió y entra ingreso. Pero cuando el producto está ahí o está la materia prima guardada, no genera rendimientos. Eso nos permite concluir que el inventario tiene que rotar mucho, tiene que variar. En la medida que se fabrique más y se venda más, porque si se fabrica y no se vende también hay problemas. En la medida que se fabrica más y se vende más, el inventario va terminando, hay que comprar más materia prima, va pasando más materia prima a proceso, va pasando de proceso a terminado, de terminado a vendido, rota, va bajando. Entonces, tenemos varias razones financieras sobre esto, sobre la rotación del inventario. Las cito. La primera, el costo de bienes vendidos dividido entre el inventario. Costos dividido entre inventario. La idea es que el inventario sea pequeño para que no esté generando costos. Entonces, si el inventario está bajando, si el denominador está bajando, está rotando bastante bien. Si por el contrario el inventario va subiendo, si el denominador sube, entonces el resultado de ese quebrado va a ser cada vez más pequeño. No conviene, porque está muy quieto el inventario. El quebrado debe presentar un resultado alto, que el denominador sea cada vez más pequeño, entonces el resultado va a ser cada vez más alto. Edad promedio de inventario. ¿Qué es eso? Dividir 365 días del año entre la rotación del inventario.